Sean todos bienvenidos a Panamá Silé. En esta ocasión nos encontramos con Gerardo Bosques. Bienvenido a Panamá Silé, Gerardo. Gracias, Jenny. Queremos conocer tu trayectoria como escritor. ¿Cómo comenzó Gerardo a escribir? Bueno, la escritura comienza desde muy joven. Ya pasada cierta edad, digamos que, bueno, viene el ciclo del estudio, la profesión, pero las historias se mantuvieron en mí y decidí buscar la formalidad en la escritura, tratar de, como quien dice, hacerlo de una forma más seria, y decido ingresar al diplomado en creación literaria en la Universidad Tecnológica. Y desde ese entonces, en el 2017, puedo decir que inicié ya formalmente el camino de la escritura. Cuéntale a nuestros televidentes qué tipo de literatura escribes y cuéntanos también sobre tus libros. Bueno, hasta el momento he escrito cuentos, me he movido en el género cuento y he publicado 2 libros de cuentos. Uno de ellos resultó ganador del premio el Diplomado en Creación Literaria de la UTP, Postulados Contradictorios. Y luego, unos meses después, publiqué mi primer libro de cuentos, o mi segundo libro de cuentos, digo primero porque fue el primero que se publicó, Cosas que Caen. Aparte de esos 2 libros, participo en colectivos, diversos colectivos de diferentes editoriales, y lo cual me ha permitido compartir espacio con muchos escritores talentosos de aquí de Panamá. ¿Qué es lo que te inspira, Gerardo, a la hora de escribir? Bueno, las historias a veces uno las lleva en la cabeza, ¿no? No tengo nada específico que me inspire, pero los que escribimos saben que vives con historias que te rondan en la cabeza, y llega el momento donde esas historias tienen que salir. O sea, no son historias que tú has vivido o que ha vivido un conocido tuyo, son historias que simplemente se te vienen a la cabeza, las plasmas en un papel y se hacen cuentos. Sí. ¿Sí? Generalmente sí. Claro, todo lo que escribimos tiene un pedazo de nosotros, ¿no? Lo que aprendiste, vivencias, pero son más bien pinceladas. Y han habido cuentos que nacen de una imagen, de algo que ves en la calle, de un sonido. De ahí puede salir un cuento, una historia. Y esa idea entonces te va persiguiendo, y cómo la cuentas, y cómo son los protagonistas del cuento, cómo es el final. Ese es el reto que nos enfrentamos. ¿Y cuáles son los proyectos que tienes pensado a futuro en cuanto a literatura? Me mantengo escribiendo, sigo escribiendo cuentos. Estoy lentamente trabajando en un libro de cuentos. O sea, no tengo ahora mismo pactada fecha, no me gusta trabajar bajo presión la creatividad, dejo que fluya, y me gusta sentirme libre con eso, ¿no? A veces pasan semanas sin escribir y luego entro en un momento donde escribo mucho, y luego de eso me gustaría incursionar en otro género, pero ahorita estoy enfocado en ese libro. ¿Y nos puedes dar una pista del género en el que te gustaría enfocarte a futuro? Me gustaría incursionar en la novela. En la novela. Creo que Panamá tiene muchísima historia, muchísimos temas que no se han explorado, y me gustaría incursionar en la novela. ¿Cuáles son los temas que te gustaría explorar? Históricos, personajes de la historia, pensar el Panamá del futuro, pensar en estas áreas un poco abandonadas del país, de las cuales no se cuenta y poco conocemos, resaltar esas cosas. Me gusta esto porque acabas de mencionar historia, o sea, del pasado, y también el Panamá del futuro. O sea, que no te mantienes nada más en la historia que representa el pasado, sino que también quisieras crear novelas de un Panamá en el futuro. Sí. ¿Cómo te imaginas a Panamá en el futuro? Bueno, eso puede ser una pregunta interesante, ¿no? Porque en este momento de incertidumbre podríamos irnos desde el pesimismo al optimismo. Pero me gusta pensar en un Panamá optimista, me gusta pensar en que somos un país de gente que no se deja, que siempre buscamos la forma de salir adelante, y me gusta pensar en un país así.
Gerardo, sabemos que has escrito libros en colaboración con otros escritores panameños. De todas estas colaboraciones, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? Bien, te diría que me gustan en primera instancia todas porque han representado alguna etapa de mi vida y vivencias distintas, ¿no? Sin embargo, algunas las podría resaltar por lo que representan y por el trabajo que se logró al final, ¿no? Entre estas, bueno, el Venir a Cuento es un libro que comparto con muchos escritores talentosos y tuve el honor de formar parte de esa antología por el profesor Enrique Jaramillo Levi. También el libro Semblanza Múltiple del Cuento en Panamá. Ese libro salió el año pasado, fue auspiciado por el Banco Nacional y es un compendio histórico de todos los escritores que escriben cuento en Panamá. Es una obra maravillosa porque te permite tener idea de cómo ha evolucionado y tener en una sola obra escritos de los escritores. O sea, es un documento importantísimo, ¿no? Y lo está distribuyendo el Banco Nacional. Y también tuve el honor y el placer de ser antologado en esa obra. Y bueno, el último proyecto en el que participé se llama Eros, es una antología Consumación de Eros. Cuéntanos un poquito sobre este libro. Consumación de Eros es otra antología del maestro Enrique Jaramillo Levi y es una antología de cuento erótico, ¿no? Entonces es algo que muy poco se hace en Panamá y es muy ¿Es tu curioso. primera vez escribiendo cuento erótico? Es mi primera vez escribiendo cuento erótico. ¿Y cómo te fue? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, el cuento erótico tiene una mística interesante porque pasas en una línea entre lo que sugieres y no quieres llegar a lo vulgar y tampoco lo quieres decir todo. Entonces representa unos retos, ¿no? Pero fue muy interesante el trabajo y me alegro de haber sido antologado y formar parte del libro. Muy interesante todos tus libros, Gerardo. Por último, tengo una pregunta muy importante que hacerte. Dime algo, ¿tú crees que Panamá sí lee? Sin duda, invito a las personas que todavía piensan que no se lee, que se tomen el tiempo y estoy seguro que fácilmente encontrarán círculos de lectura, encontrarán páginas que promocionan, encontrarán espacios como estos que hay una cantidad increíble de libros maravillosos y hay una dinámica importante en el país, ¿no? Y invito a las personas que incorporen el hábito de la lectura, que no se preocupen por la extensión del libro, que comiencen leyendo un párrafo, una página al día y poco a poco se darán de cuenta que es un hábito maravilloso y que les cambia la vida. O también pueden iniciar la lectura leyendo uno de los cuentos cortos de Gerardo Bosques. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio. Señoras, de esta manera nosotros llegamos al final de Panamá sí lee. Nos vemos en la próxima.